Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Hola amigos, sean muy bienvenidos a un programa más, El cielo es para los niños, donde contamos historias bellas de la Biblia que Dios dejó para nosotros como enseñanza. Hoy tenemos una historia más. ¿De quién vamos a hablar? De David y Goliat, ¿verdad? Una historia que conocemos, que es muy conocida. Entonces vamos a orar primero para que Dios nos guíe en este programa. Vamos a cerrar los ojitos para orar. Gracias, Señor, por un programa más. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra como enseñanza. Bendice a todos esos niños, esas personas que nos ven a través de la pantalla. Danos sabiduría y entendimiento y acompáñanos. Gracias en tu nombre. Amén. Como ven, hoy tenemos estas bellas niñas que nos acompañan. Vamos a conocer a cada una de ellas. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda. Jimena, Sofía, Fiorella. Hoy nos acompañan estas hermosas niñas para contar la historia de David. Pero antes de empezar, vamos a recordar que cuando David nació en Israel, en la ciudad de Belén, en ese tiempo reinaba un rey llamado Saúl, que fue escogido por Dios, pero Saúl, conforme fue creciendo y siendo rey, se apartó de Dios. Dice, hace mucho tiempo, en los días del rey Saúl de Israel, un muchacho llamado David ayudaba a sus 7 hermanos a cuidar los rebaños de su padre. Aunque era el menor, David era un muchacho fuerte y valiente que amaba y confiaba en Dios. Vivía en el pueblo de Belén. ¿Ves? Entonces, ¿cuántos hermanos tenía David? 7. 7. ¿Y él qué era? ¿Mayor, el del medio o menor? menor, El menor. ¿Y qué hacía David? ¿Qué cuidaba? ovejas, Ovejas. Era un pastor de ovejas. Vamos a ver que sigue. Dice, una vez un león atacó al rebaño para agarrarse un corderito para la cena. El joven David atacó al atacador, al león, quitándole el cordero, agarró a la bestia rugiente con sus barbas y la mató. David sabía que Dios le había ayudado. Imagínense, David era un joven como de 14, 15 años. ¿Y quién ha visto un león? yo cuando era pequeña, ¿Y cómo era ese león? ¿Pequeñito o grande? grande, ¿Verdad? Los leones tienen esos colmillos grandes y son grandes. David era un jovencito más o menos de estatura, pero delgadito. Pero él peleó con el león para quitar al corderito. Luego había un profeta en Israel llamado Samuel. Era un profeta de Dios, pero él estaba triste por el rey Saúl porque había fallado a Dios terriblemente. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios retó a Samuel y le dijo, te enviaré a Isaí porque de sus hijos me ha provisto del rey. Isaí era el padre de David.
Entonces había un profeta. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios, Dios hablaba con el profeta y el profeta decía al pueblo lo que Dios quería que hicieran. Entonces, como el rey Saúl había pecado terriblemente, Dios lo iba a sustituir. Entonces le dijo al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí. ¿Quién era él? Isaí. El papá de David. El papá de David, que de los 7 hijos que él tenía iba a escoger uno. Vamos a ver qué dice la historia más. Aunque Samuel sabía que el rey Saúl podría matarle por buscar a otro rey, el profeta obedeció a Dios. Entonces Dios lo mandó a buscar otro rey, pero si el rey se enteraba, lo podía matar. Cuando llegó Samuel a Isaí, hizo pasar delante de Samuel a 7 de sus hijos, y Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Quedaba solo David, el menor. Él estaba con las ovejas. Trajeron a David y el Señor dijo: levántate y úngelo, porque es este. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, fueron pasando desde el mayor, desde el más grande hasta el más chiquitito. Y Samuel oraba y los veía a ver si Dios le daba una señal de cuál iba a escoger. Y David no estaba. David estaba cuidando las ovejas. Entonces pasaron uno que otro y no. ¿Qué pasó? Dios le dijo: no, ellos no son. El escogido va a ser David. Ok, vamos a ver qué sigue más. En el palacio de Saúl, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y este llegó a ser un hombre muy turbado, o sea, como muy triste. Sus sirvientes pensaron que buena música tal vez calmaría su mente. Uno de ellos conocía a un joven que tocaba bien el arpa. ¿Quién creen que era ese joven? ¿Quién tocaba bien el arpa? David. David. A pesar que David cuidaba las ovejas, también le cantaba la música y tocaba el arpa. Tenía muchos dones que Dios le fue dando poco a poco. Entonces se lo querían llevar al rey para que tal vez así el rey se sintiera mejor. Vamos a ver qué sigue. La música de David aliviaba a Saúl y le ayudaba a pensar mejor. Saúl pidió a Isaí que dejara a David en el servicio del rey. Cuando Saúl tenía un ataque de depresión o temor, David le tocaba el arpa. Esto le ayudó. Ahí Saúl no sabía todavía que su sucesor era David, ¿verdad? Pero entonces él lo trajo al palacio para que le tocara el arpa cuando él se sentía triste. Vamos a ver qué sigue más. Después de regresar David a su casa, Saúl tuvo una batalla grande contra los filisteos. Los hermanos de David peleaban en los ejércitos de Saúl. Isaí mandó a David al frente para llevar comida a sus hermanos y ver cómo estaban. En ese entonces los filisteos, que era un pueblo pagano, quisieron atacar a Israel. Entonces todos los 6 hermanos de David iban a la guerra, pero David, como era un jovencito menor, ¿verdad? El menor y delgadito, no podía ir a pelear. Entonces el papá lo mandó nada más para que le diera comida a sus hermanos. Y vamos a ver qué sigue.
Un inmenso gigante Goliat había asustado a todos los soldados israelíes. Los filibusteos tenían a un hombre gigante. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Goliat. Dicen que era un hombre grande, 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 que la Biblia le dice gigante. Imaginémonos nosotros el hombre más alto que conocemos o que hemos visto, ¿verdad? Y era fuerte, un guerrero, ¿verdad? Ya Saúl no tenía un hombre así, imagínate. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué sigue más de la historia. Dice, entonces Goliat dijo, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí, gritó Goliat. Si él pudiere pelear conmigo y me matare, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo le mato a él, ustedes serán nuestros siervos y no servirán. Todos los hombres de Israel, cuando vieron al gigante, huyeron de él y tenían mucho miedo. Imagínense, ¿qué harían ustedes? Ven un hombre así, grandotote, fuerte, con una espada y todo, y los hombres se asustaron todos y no querían pelear con él, nadie quería pelear. Y Goliat le dijo, el que me venza, si me vence, nosotros seremos siervos tuyos. Y vamos a ver qué pasó. Entonces David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl quería que David se ponga su armadura y lleve su espada, pero David llevó su honda y escogió 5 piedritas lisas del arroyo. Imagínense qué valiente David. Todos los guerreros huyeron de miedo de Goliat, pero David dijo, no, yo voy a ir y sin espada, yo nada más llevo mi honda y 5 piedritas, nada más. Imagínense cómo se pusieron los otros. ¿Qué le pudieron haber dicho? Y usted está loco, te va a matar de un golpe nada más. Pero que él tenía confianza en Dios y él sabía que Dios le iba a dar la fuerza y la fortaleza para pelear contra Goliat. Vamos a ver qué sigue. Goliat se rió cuando vio el joven David, ni siquiera llevaba armadura. Dijo, yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Gruñó, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, contestó David. Jehová te entregará hoy en mi mano, porque de Jehová es la batalla. Imagínense cuando Goliat vio a David, ¿qué hizo? Se rió, ¿verdad? Según dice, este va a venir a pelear contra mí, ja, 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 ¿verdad? Pero ¿qué le dijo David? Jehová va delante de mí y va a entregar a tu pueblo, al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué pasó. Entonces David corrió hacia Goliat. Mientras corría, tiró una piedra de su honda derecho en la frente de Goliat y Goliat se cayó. David era experto en esas ondas porque él cuidaba a las ovejitas y tenía que alejar a los animales. Entonces vino con toda su fuerza, giró la onda y le cayó en la frente a Goliat. Pero antes de ver qué le pasó a Goliat, vamos a oír esta linda canción. Muchachito que se llamaba David, un simple
simple muchachito que se llamaba David. Un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó. Un simple muchachito armado de valor. Y una pequeña piedra en su onda colocó. Una pequeña piedra. Y la onda giró y giró. Giró y giró y giró y giró. Giró y giró y giró. Aquella piedrita echó a volar. Echó a volar. Y el gigante se desplomó. Giró y giró y giró y giró y giró y giró y giró. Aquella piedrita echó a volar. Echó a volar. Y el gigante se desplomó. David era un muchachito. Como vemos, qué linda canción, ¿verdad? Ahí nos cuenta más o menos la historia que venimos diciendo. Vamos a hacer como un resumen. David era pastorcitos, pastor de ovejas, ¿verdad? Dios mandó al profeta Samuel a buscar un nuevo rey para Israel, porque el que tenía llamado Saúl había pecado gravemente contra Dios. Entonces Dios escogió a David. Luego los filisteos vinieron a hacerle guerra a Israel, pero tenían un hombre grande y fuerte llamado Goliat, que retó a cualquiera de los israelitas que si lo vencían, ellos iban a ser siervos de Israel. O al revés, si Goliat vencía a alguno de los israelitas iban a ser siervos. Pero ¿qué hicieron? Todos tuvieron temor y huyeron a ver a Goliat, que era grande y fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién no tuvo miedo? David. David, porque él confiaba en Dios y él le dijo al rey: yo voy a ir y voy con mi onda y mis piedras. Entonces cuando iba hacia Goliat, Goliat se burló de él, ¿verdad? Porque David era más pequeño, más delgado, pero con su onda le pegó en la frente y Goliat cayó. Y vamos a ver lo que pasó. El rey Saúl no se acordaba de este era el mismo David que lo había calmado con el arpa. Puso a David como encargado de su ejército. Luego se puso celoso cuando el pueblo honró las victorias de David. ¿Qué más le faltaba sino el reino?, pensó. Así que desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. Porque recordemos que David, al tirarle la onda en la frente a Goliat, Goliat cayó, y con la misma espada de Goliat, David le cortó la cabeza y así ganó el pueblo de Israel. Entonces todos estaban felices con David, lo honraban y, ¿verdad?, felices porque había vencido a Goliat. Pero había alguien que no, que decía, le tenía envidia, y era el rey Saúl, y no se acordaba que era el que le tocaba la música con el arpa. Entonces vamos a ver qué pasó. Nuevamente la mente de Saúl estaba turbada, así que David tocó música para tratar de calmarlo. 3 veces Saúl le arrojó su lanza, pero David escapó cada vez. Saúl temía a David porque sabía que Dios estaba con él, pero se había apartado de Saúl. ¿Vio lo que hizo Saúl? Chicas, qué malo. Lo quiso matar 3 veces, a pesar que David iba
y le tocaba la música para que se calmara con su arpa y él le tiró 3 veces la lanza. ¿Sabe qué es una lanza? ¿Han visto una? Una lanza es como un palo largo con una punta triangular que si la tiran muy duro y le cae a alguien, lo mata, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasó más. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, amaba a David como a su hermano. Y le dijo, mi padre Saúl busca matarte, advirtió a David. Así que David se escapó. Su esposa puso una estatua en su cama y descolgó a David por una ventana durante la noche. Cuando los hombres de Saúl vinieron a la mañana siguiente, David no estaba. El hijo del rey Saúl era el mejor amigo de David. ¿Que se llamaba cómo? Jonatán. Jonatán, ¿verdad? Era el mejor amigo de David. Entonces le dijo, vete, vete David, porque mi padre te quiere matar, te tiene muchos celos. Ya él había sabido de que Dios lo había escogido como rey y él era el rey y no quería que viniera otro a ocupar su lugar. Vamos a ver qué sigue. David tuvo que huir lejos de Saúl, pero antes de salir, él y Jonatán hicieron un pacto. Prometieron que siempre se ayudarían. Qué bonito, ¿verdad? A pesar de que Jonatán era el hijo de Saúl y que podía ser su sucesor del reino, él ayudó a David a que escapara. Y también David tenía la protección de Dios. Como vemos, niños, hasta aquí vamos a dejar la historia de David. En otro programa vamos a contar el resto de la historia de David, todo lo que él tuvo que pasar para ser rey. Pero como ven, no hay que, dice, tristemente los dos amigos se despidieron. David salió en busca de un lugar donde podía vivir sin temor a que los soldados de Saúl lo encontraran. Como vemos, aunque muchas veces pensamos, ay, es que yo soy muy débil, yo no puedo hacer esto, no. Con ayuda de Dios, Dios siempre nos va a dar la fuerza y la sabiduría para salir adelante. Entonces, ¿les gustó la historia de hoy? ¿Verdad? Qué valiente David. Es un ejemplo, pero todo lo que tenía David fue dado por Dios, porque él era un muchacho obediente y temeroso de Dios. Entonces, hasta aquí fue la historia de hoy. Les recuerdo que pueden oírnos por Radio Costa Rica y también por los diferentes medios que tenemos, que es el Facebook como El Remanente Adventista CR o en YouTube El Remanente Adventista CR. Nos vemos en el próximo programa con otra historia del cielo es para los niños. Hasta luego. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que
estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas, se